¿Estás ilegal en España? ¿Tienes trabajo? ¿Es muy difícil conseguir papeles? Estas y muchas otras son las preguntas que recibo a diario y hoy estoy aquí para respondértelas y contarte desde mi experiencia cómo fue que logré hacerme residente en España. Si eres viejo en el canal sabrás que vine a España por estudios. Soy cubana, así que tuve que recorrer un camino largo para llegar hasta aquí. Pero bueno, esa es otra historia que la tienes en el canal. Si no te has suscrito, este es el momento. Entra, suscríbete y pínchale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Y bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo llegué a ser residente en España? Que creo que por eso estás aquí. Debo advertir desde el principio que esta es mi experiencia. Cada proceso migratorio es totalmente diferente. Puede ser que incluso hayas venido por la misma vía que yo y no hayas recorrido el mismo camino. Así que te cuento a partir de todo lo que me ha pasado y ya tú sacas tus propias conclusiones de qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. A ver, este proceso comenzó hace 2 años, en diciembre del 2022, que fue cuando yo llegué a España. En mi caso había una salvedad. Sí, yo llegué a España por estudios, pero estoy casada con un ciudadano español. Es decir, nosotros nos casamos en septiembre de ese mismo año. En diciembre mi esposo se hizo ciudadano y como mi máster había comenzado en noviembre, yo no podía seguir esperando en Cuba. Yo tenía que venir para España porque corría el riesgo de perder la beca. Entonces, al hacerse mi esposo ciudadano a principios de diciembre y nosotros tener que venir para España, no pudimos inscribir el matrimonio. Entonces yo el primer consejo sanísimo que les doy desde aquí, desde el principio del video, es que si tu objetivo es venir a España y estás casada con un ciudadano o ciudadana español, inscribas primero el matrimonio en el consulado de tu país. Te garantizo, sentada aquí, de que va a facilitarte muchísimo el proceso de migrar. Y bueno, a lo que íbamos. Vamos a ir cronológicamente para que lo entiendan todos. Yo llego a España ya con un niño porque vine por estudios y entonces cuando llegas aquí, una vez estás aquí, en mi caso mi beca me daba residencia, es decir, que mi empadronamiento fue directamente con la residencia, ellos me dieron un documento para que yo me empadronara y ya con el empadronamiento, el número de identificación de extranjero y otra serie de documentos que los puedes buscar en Google sin ningún problema. Con esos documentos uno pide cita en extranjería, los lleva y hace la toma de huella, que es como se le llama aquí, y ya te emiten tu tarjeta de identificación de extranjero, es decir, como un carnecito. Ya eso yo lo hice a principio de enero, recogí mi tarjeta en febrero, todo bien, sin ningún tipo de problema, pero una vez hace la tarjeta, por supuesto, tiene una fecha de vencimiento. En el caso de la mía, vencía en septiembre. Y que yo dije, en ese lapso de tiempo, inscribo mi matrimonio, porque al final mi objetivo era hacerme residente por estar casada con un ciudadano de la Unión Europea. Y ya, feliz y contento todo va a ser maravilloso. Pues les cuento que en agosto buscamos un abogado por referencias y tal, porque no teníamos a nadie que nos dijera. Y fuimos a un abogado ya con los documentos para la inscripción de matrimonio. Y tú dirás, ¿por qué en agosto? Bueno, pues resulta porque como nosotros salimos de forma tan abrupta de Cuba, a mí no me dio tiempo de legalizar nada. Y hay 2 documentos que tuve que presentar que tenían que estar legalizados por el MINREX y por la Embajada de España en Cuba, que eran mi inscripción de nacimiento y los antecedentes penales. Estos documentos en aquel momento se demoraban muchísimo para legalizarlos. Entonces a mí me llegaron en agosto, ya les digo, súper apurados porque tenían que tener una vigencia de 3 meses y ya faltaba apenas unos días para que venciera. Y retomamos. Fuimos al abogado, le llevamos todos los documentos. En ese momento el abogado nos dijo que si queríamos, él me hacía la inscripción de matrimonio, la residencia y la ciudadanía. Es decir, los 3 trámites ya juntos para que yo no tuviera que preocuparme más por eso. Se pagaba un dinero al principio, es decir, tenía un monto total, la mitad se pagaba al principio y la otra mitad cuando terminara el proceso de ciudadanía. No, todo bien, nosotros muy felices, primer trámite vencido, el abogado nos dijo que no, que eso demoraba muy poco, que demoraba apenas unos meses y nosotros
ay, qué bien. Pero había algo un bombillo, algo que se me alumbró, que yo en julio, yo dije, por si acaso, no voy a presentar mi tesis, además de que no la tenía adelantada, porque ya les digo, yo llegué con bastante atraso al máster, así que me atrasé en algunas cosas. Y voy a hacer en septiembre, antes de que venza mi estancia para estudios, voy a hacer una prórroga. Esta prórroga lo que lleva es rematricular en el máster para discutir la tesis. Una rematrícula súper barata porque creo que la Junta de Andalucía subsidia una parte. Apenas tuve que pagar 9 euros o algo así. Ya con ese documento de rematrícula, como yo tenía certificado digital, que lo aconsejo muchísimo a todo el que esté de forma legal en España, que soliciten vía online, en Google lo puedes buscar y sale facilísimo, que solicite el certificado digital. A mí me ha facilitado muchísimo la vida. Todos los trámites que he llevado a nivel de extranjería los hago a través del certificado digital desde mi casa, desde la computadora, sin tener que ir a ningún lugar de forma presencial, solamente recoger tarjeta o lo que haya que recoger. Y nada, en ese momento presenté mi solicitud de prórroga de estancia de estudio. Ahí lo que presenté fue así de grandes rasgos, porque no puedo contarme todos los documentos. Fue la rematrícula, el documento de rematrícula, una fotocopia de todas las hojas de pasaporte, un extracto bancario, que creo que fueron de 7.000 euros. La única ventaja que tiene este extracto bancario es que no tienes que, como en la embajada, cuando vas a la embajada, es decir, demostrar los medios económicos, no, es solamente el extracto bancario con ese dinero que te piden. Y creo que hubo 2 o 3 papeles, pero ahora mismo no recuerdo si los tengo en mi ordenador. Si los encuentro, se los dejo por aquí. Nada, hice mi prórroga de estancia por estudio. Eso normalmente demora 3 meses y yo muy feliz, todo bien. Al mes me llega un requerimiento, porque hay que presentar un seguro de salud. Al mes me llega el requerimiento de que mi seguro de salud no cumplía con los requisitos. Resulta que yo había sacado el mismo que cuando estuve en Cuba, que era el Swisscare, un seguro súper barato, que no cubre casi nada, que uno creo que lo saca en la embajada por eso mismo, porque es barato y en la embajada sí sirve. Y nada, este seguro no me sirvió. Tuve que en ese momento correr, buscar un gestor que me facilitara, que me moviera rápido un seguro. Ya pude hacerlo sin ningún problema. Envié de nuevo esa documentación. Y pasó el tiempo, pasó un águila por el mal y resulta que no llegaba ni la inscripción de matrimonio ni la prórroga de estancia por estudio. Eso yo lo presenté en septiembre y la prórroga me llegó a finales de diciembre. Ya les digo, se demoraba supuestamente 3 meses y a mí se me demoró casi 4. Automáticamente que me llegó, yo solicité la cita en extranjería para hacer mi toma de huellas de nuevo. Llevé la resolución, hice mi toma de huellas y perfecto. En enero, ya yo tenía, a finales de enero, tenía mi nueva tarjeta de identificación. En ese tiempo yo no estaba trabajando, estaba volcada en la tesis y en mayo yo decido ir a Cuba porque quería hacerlo en vacaciones, pero como en septiembre de ese año se me vencía la tarjeta de identificación de extranjero, no quise arriesgarme que fuera tan próximo y habíamos planificado en mayo porque también quería traer a mis suegros para que estuvieran aquí 2 meses con nosotros y nada. A principios de mayo me escribe mi abogado y me dice que tenemos que volver a hacer lo de la inscripción de matrimonio, pero esta vez hacerlo desde el lugar que yo estaba empadronada, que estábamos empadronados mi esposo y yo, que era en Palos de la Frontera, que es un municipio de Huelva. Imagínense, yo en ese momento le pedí 20.000 explicaciones porque ya nosotros habíamos presentado en agosto, estábamos en mayo, habían pasado muchos meses y yo dije, ¿cómo es posible que tengamos que volver a presentarla? Yo en septiembre se me vence mi prórroga de estancia por estudio, necesito tener mi residencia. El abogado me dice que no era como volver a presentarla, sino que era como para agilizar el trámite. Llegamos allí, volvimos a presentar todos los papeles y la señora que nos atendió me dice, no, esto puede demorar hasta un año. Yo miro al abogado con cara de te quiero matar, pero cuando salimos el abogado me calmó, me dijo que no era tan así, que él tenía un caso de una pareja de argentinos que lo había hecho unas semanas antes y en menos de 15 días les había llegado. Yo me quedé un poco más tranquila, me fui para Cuba con mi cabeza despejada, yo dije ya cuando regrese de Cuba todo va a estar solucionado, voy a tener mi inscripción de matrimonio y ¿qué les parece? Nada de nada, regresé de Cuba y no apareció inscripción de matrimonio por ningún lugar.
Llegó agosto y cuando llega agosto yo estaba más que desesperada. Yo creo que todas las semanas yo le escribí a mi abogado preguntándole. Mi abogado me decía que él estaba consultando con Madrid y que nada. Y en agosto se me acerca una amiga y me dice, Aymara, conozco a una persona que estaba en la misma situación que tú, es decir, había presentado la inscripción de matrimonio, no lo había llegado, y lo que hizo fue, con el resguardo de la inscripción de matrimonio, porque cuando tú presentas un trámite aquí, te dan un documento como que presentaste ese trámite, eso se le llama resguardo, que con el resguardo de la inscripción de matrimonio lo adjuntó a su petición de residencia y le llegó la residencia. Yo dije, bueno, vamos a ver, porque mi abogado no me ha dicho nada de esa opción. Le escribo a mi abogado y ¿qué les parece? Resulta que mi abogado me dice muy frescamente, no estoy difamando a nadie, que conste, todo esto está en llamadas, mensajes, correos, en todo. Me dice que sí, que era una opción, pero que había una probabilidad de que no lo aprobaran. Yo no saqué la chancleta, como decimos los cubanos, porque Dios es grande, pero ya mi paciencia no daba más. Ya llevamos un año en todo este proceso y yo no veía ningún tipo de avance. Y que ahora él me dijera que existía esa alternativa y que no me la había dicho, se podrán imaginar cómo yo me puse. Y nada, ahí como que tuvimos unas palabras y él me dijo que no, que él la iba a presentar así. Bueno, presentó la residencia en agosto o en julio, creo que fue en julio. La presentó y pasaron los meses y llegó septiembre. El 29 de septiembre a mí se me vencía mi documento y llegó el 29 de septiembre y se venció. Y resulta que yo en ese momento estaba postulando todo lo que aparecía porque ya necesitaba trabajar y me llegó una oferta de trabajo. A principios de octubre, con mi tarjeta de identificación vencida, me llega una oferta de trabajo. Yo fui a la empresa, hice mi entrevista, todo perfecto, estaban encantados. Presento mi documentación y por supuesto, una de las cosas que saltó es que mi TIE estaba vencido. De esa forma, no podían contratarme. Yo me volví literalmente loca. Yo dije, tengo una oferta de trabajo, necesito trabajar y por esta demora no voy a poder hacerlo, voy a perder la oportunidad. Le escribo a mi abogado, mira, me pasa esto, voy a perder la oportunidad. Mi abogado me dice que hay que esperar obligatoriamente a los 3 meses y les cuento que llegaron los 3 meses y no llegó la resolución. Le vuelvo a escribir a mi abogado, me dice que hay que esperar 28 días, que es lo que está establecido. Volvemos a esperar los 28 días, yo se lo comunico a la empresa. La empresa me dice que no hay ningún tipo de problema, que ellos pueden esperar. Llegaron los 28 días, cuando llegan los 28 días tampoco llegó la resolución, le vuelvo a escribir a mi abogado, le pido explicaciones y me dice que no se puede hacer nada, que hay que esperar y yo le digo de hacer un recurso de reposición. Eso es como una especie de reclamación como más seria, por decirlo de alguna forma, de por qué mi trámite no había llegado si ya había pasado el tiempo pertinente. Y mi abogado me dice que bueno, que lo piense bien porque un recurso de reposición cuesta 1.000 y tantos euros. A mí me cayó un cubo de agua fría por la cabeza porque yo dije, yo no puedo dar ese dinero. Además, yo te estoy pagando a ti por un servicio, como tú me vas a decir ahora que para hacerme un recurso de reposición me vas a cobrar 1.000 y tantos euros. Pero en resumen, al final llegamos, perdón, al acuerdo de que él iba a concertar una cita con extranjería para pedir explicaciones. La cita la concertó, creo que fue para el 11 de diciembre, y que les cuento que el día 10 de diciembre me llama mi abogado por la mañana y me dice, ¿ya viste lo de la resolución? Y yo, ajena a todo, era súper temprano, le digo, no, no he visto nada y me dice, después la revisas, pero ya te la voy a mandar a WhatsApp. Acaba de llegar tu resolución. Yo no les puedo explicar los sentimientos de alegría, satisfacción, de logro, fue un cúmulo de sentimientos. Me daban deseos de gritar, de llorar, porque había esperado tanto y con tanta angustia que ya me parecía imposible. Me llega la resolución, ese mismo día mi abogado me dice que tengo que pagarle 200 euros. Ahora me río, pero no quisiera contarme del momento. Y yo le digo que como que 200 euros si habíamos pactado
que efectivamente, que es decir, que la mitad del dinero se pagaba al principio, yo había pagado una parte, y la otra mitad se pagaba al final, cuando tuviera la ciudadanía. Entonces, él parece o que no se acordaba o quería cogerme de atrás para adelante y me dijo que no, que en ese momento, y le dije, no, lo que está en el contrato se respeta. Y si tú me dijiste a mí que era al final del trámite, yo te voy a pagar lo que queda al final del trámite. Nada. Resulta que él me dijo que no, que él había que esperar mucho para que saliera la ciudadanía, que no podía esperar ese tiempo y que nada, que acordábamos rescindir el contrato, que no tenía que pagarme nada más. Nosotros, les digo sinceramente, para mí fue muchísimo mejor. Ya yo estaba bastante predispuesta. No quería seguir con ese abogado porque sí es verdad que hubo muchas cosas que quizás fueron problemas como tal del trámite, de demora del trámite y tal, pero hubo otras cosas que fueron su culpa, mala gestión, el hecho de que yo tuviera que decirle a él cómo presentar la residencia, que yo tuviera que saber que existía esa opción y que él no me lo hubiera dicho, para mí fue la colma, la gota perdón, que derramó el vaso. Entonces ya acordamos rescindir el contrato y para mí fue mucho mejor, fue un alivio y decidí que yo soy la que voy a poner con mi certificado digital en su momento la ciudadanía. Si yo hice lo de la prórroga de estudio, puedo hacer lo de la ciudadanía sin ningún tipo de problema y bueno, ya en su momento veremos. Resulta, resulta que ya yo tenía mi resolución, así que saqué mi cita para toma de huellas, hablé con la empresa, comenzamos de nuevo el trámite y a día de hoy ya estoy trabajando, gracias a Dios, así que todo salió de manera satisfactoria. Si quieres saber algo de eso, me lo dejas en comentarios. Y les digo que a pesar de todo esto, ya han sido 2 años que yo, les soy sincera, yo no pensé ni remotamente que pasara tanto tiempo. Es decir, yo recogí mi tarjeta de identificación con mi residencia de 5 años por estar casada con un ciudadano de la Unión hace apenas unos días porque creo que fue el lunes día 10 y yo les soy totalmente sincera que el día que yo salí de Cuba, sabiendo todo el tema de que estaba casada con un ciudadano y tal, nunca pensé, nunca pensé que mi residencia fuera a demorarse 2 años. Para que ustedes vean que uno llega con una proyección, muchas cosas en su cabeza, pero un abrir y cerrar de ojos te complica y hoy estás de una forma y mañana estás de otra. Esta es mi experiencia. Hay experiencias mejores, pero también hay experiencias muchísimo, muchísimo peores. Por eso yo no recuerdo si lo decía al principio del video, se los vuelvo a decir. Yo no aconsejo a nadie que venga de forma ilegal ni aquí ni a ningún país. Y si lo hace, que busque por todos los medios la manera de legalizarse, porque si para uno que tiene papeles, para mi esposo que es ciudadano, para las mismas personas ciudadanas, es decir, los españoles nacidos aquí, es difícil, complicado encontrar trabajo, una persona sin papeles, a lo único que puede aspirar malamente es al trabajo en negro, que es muy mal pagado y las condiciones son horribles. Yo lo aconsejo, no he estado en esa experiencia porque los lapsos de tiempo en que no tuve documentación, yo nunca estuve ilegal porque ya les digo, estoy casada con un ciudadano, pero es bastante angustioso porque no tengo el documento de identificación. En los momentos que tuve el TIE vencido no podía buscar trabajo, es decir, quizás podía trabajar en negro, pero nunca fue mi objetivo. Y lo que más me preocupaba a mí es que si pasaba cualquier cosa en Cuba con mi familia, no podía ir. Es decir, tú puedes solicitar, sí, un permiso en la policía, pero ese permiso no es que tú llegas y te lo dan, ese permiso demora días, tienes que buscar una justificación muy fuerte. Y era algo que a mí me preocupaba muchísimo si pasaba algo y yo no podía ir. Era en realidad, le soy sincera, era lo que más me preocupaba. Es verdad que fueron lapsos de tiempo de unos meses, pero angustia, vaya, es que no les puedo decir, no les puedo decir, estar sin papeles, el que lo ha estado, el que lo está, lo sabrá, para mí ha sido bastante desesperante, preocupante, y eso que no estábamos del todo mal. Y bueno, a día de hoy sigo sin mi inscripción de matrimonio, increíblemente soy residente, pero mi inscripción de matrimonio no ha salido. Yo espero que salga.
antes de diciembre, porque ya en diciembre yo pienso poner mi solicitud de ciudadanía, porque al estar casada con un ciudadano de la Unión solamente tengo que esperar un año, y uno de los documentos que tengo que presentar es mi inscripción de matrimonio, así que a mediados de año ya me tendré que volver a volcar en todo este tema, a ver si me acaba de llegar mi inscripción de matrimonio, porque, señor, ya van casi 3 años de solicitud y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo adoro España, doy una y mil veces gracias por la oportunidad de vivir en este país, que es donde quiero estar, pero no se puede vivir ciego. Hacer trámites de extranjería en España es un dolor de cabeza total. A mí me golpea mucho, me da mucho dolor que las personas que quieren hacer las cosas bien, que se quieren legalizar, que quieren buscar trabajo, que quieren aportar, no las pongan tan difícil. De verdad que sí, son una y otra traba y más complicaciones y más cosas que uno se frustra y se echa para atrás porque te das cuenta de que quieres hacer las cosas bien y lo único que encuentras en el camino son tropiezos, piedras y problemas. Si quieres compartir tu experiencia, me encantaría leerla en comentarios, o si tienes cualquier duda de todo alguno de estos trámites por los que yo pasé, estaría encantada de ayudarte. Así que ya sabes, me lo dejas ahí abajo. Si te gustó el video, déjame tu like. No seas tacaño, que eso no cuesta absolutamente nada. Y nada, mis amores, nos vemos en un próximo video. Chao.